El libre albedrío es una facultad irrenunciable que el hombre tiene y ejerce. Esto no significa que el hombre sea libre. Alcanzar su libertad total es producto de un trabajo que le implica su vida entera y la entrega total de su ser al perfeccionamiento de su espíritu. La tarea es colosal, no tanto por su dificultad como por la incredulidad del propio hombre acerca de la posibilidad de penetrar en el conocimiento de su real vinculación y conexión con la fuerza inmesurable e indescriptible que enlaza y liga a todo cuanto existe, llamado intento. Fuerza que tiene que usarse para lograr esa perfección y de la cual nada se sabe en el estado actual del hombre. La primera barrera es que la definición que se conoce en el lenguaje común de la palabra intento solo es entendida como la intención de hacer algo o iniciar la ejecución de una cosa, procurar, hacer por, ensayar algo y más familiarmente se confunde con tratar. Ninguna de estas acepciones describe ni define el significado de la fuerza que, en el lenguaje del camino del guerrero, es nombrada intento, por lo que es necesaria su revelación a través de alguien cuyo total interés es entenderla, trazarla y utilizarla, y ya tiene la conciencia y experiencia directa de lo que es y puede canalizar para otros esa que es la fuerza más poderosa del universo. Al intento no se le puede definir ni delimitar en conceptos, es inaprehensible, tampoco se le posee, no es acumulable, es decir, no tiene ninguna característica que el criterio humano pueda identificar como conocida, ni siquiera imaginada o sospechada. Su revelación es única, implacable y justa, pues la medida del esfuerzo y la conciencia de cada quien es el contacto que logra tener con el intento, y su respuesta no está prevista. Solo un vínculo limpio con él permite su uso, porque eso sí se puede, usarlo. La cuestión del uso es muy importante en lo que se relaciona al intento, y ese uso solo puede ser enseñado a un ser por otro ser que ya lo conoce y tenga la certeza y experiencia de su existencia. Es decir, por un ser que ya haya despertado y se mantenga despierto mediante una vida impecable y que haya asumido la responsabilidad de proveer a otros de la oportunidad de estar conscientes de la conexión que todos tenemos con el intento, canalizando para sus aprendices la fuerza más poderosa del universo, el intento. Don Juan Matus expone cómo este guía, él lo llama Nahual, experimenta el intento en forma directa, está consciente de su conexión viva con él y con todos los seres vivos y no permite que sus sentimientos personales enturbien o interfieran con ese vínculo. Toma decisiones sin importarle las consecuencias y pone manos a la obra o se abstiene de hacerlo. Tiene un propósito extremadamente fiero y riguroso, un estado especial de la mente llamado intento inflexible y es el único capaz de suplir ese intento inflexible. Es el propósito indomable del guía lo que le permite al aprendiz caminar hasta que su esfuerzo por limpiar y revivir su vínculo se da. Y una vez que ese vínculo revive, no se puede seguir siendo un aprendiz. Esta descripción implica claramente que el trabajo por la conciencia no lo hace uno solo. Si bien la decisión la toma cada quien por sí mismo, es necesario descubrir qué es lo que hay que decidir y para qué, al servicio de qué se pondrá esa determinación. Es de la necesidad de libertad de donde surge el saber qué intentar y se requiere del intento inflexible del guía para ver, contactar y experimentar lo que uno por sí solo ni siquiera imagina que existe. La tarea de introducir al incrédulo a la noción del vacío y del silencio es monumental y lleva años el lograrlo, pero una vez que se vive, que se prueba su sabor, uno puede pasar el resto de su vida buscando volver a vivirlo, aunque sea solo una vez más. Así de definitivo es conocer y sentir cómo surge. Quien encuentra la oportunidad de contar con un guía así y decide transitar ese camino, aprende que el intento está revelándose constante y persistentemente a todo el mundo.
pero solo el que está y vive despierto puede prestar atención a esa fuerza y sabe que la única manera de explicarla es experimentarla en forma directa por medio de una conexión viva que existe entre el intento y todos los seres vivientes. Solo que ese vínculo está sucio, enturbiado por los intereses personales y los problemas y expectativas de la vida cotidiana. Por tanto, es el guía quien asume la responsabilidad de proveer a sus aprendices la oportunidad de despertar y estar conscientes de su propia conexión, dado que en el estado común nadie tiene la disposición ni la energía para, al menos, querer saber y creer que existe. El guía, o nahual, sabe que no hay suficiente amplitud, precisión y profundidad en el lenguaje humano para hablar de algo que es inexplicable y no puede ser aprendido, que se requiere de mucha energía disponible para, por lo menos, hacer a un lado conceptos, generalizaciones y comparaciones que solo dificultan aún más la posibilidad de acercarse a los linderos primarios de lo que, sin duda alguna, es un misterio inexpugnable y al mismo tiempo el camino para emprender la tarea más elevada del espíritu humano, que solo puede lograr su perfección dedicando toda la vida a la limpieza de su vínculo y conexión con esa fuerza. Por tanto, el nahual usa la experiencia directa y una práctica estratégicamente delineada y concreta para poner al principiante en situación de descubrir su necesidad de libertad. Le hace ver que es imprescindible tener el ánimo dispuesto y la mente abierta para que nada estorbe al espíritu en la aventura que va a emprender, y que la visión de la propia condición humana no sea obstáculo para ir más allá de lo inconcebible. El guía sabe que ningún aspirante a aprendiz tiene la condición energética para comprender la magnitud de la tarea que le espera. Así que dispone de su propia energía y su espíritu indomable para iniciar la develación de ese incomprensible conocimiento y ponerlo al alcance del principiante. Y la primera enseñanza es darle los medios para que se conozca a sí mismo y a una serie de premisas fundamentales acerca de lo que es su condición de vida en el proyecto de sociedad en el que vive. Le hace saber que debe internarse con valor e indagar en la profundidad de su ser, conocer y entender sus inclinaciones y las cosas que lo gobiernan y ocultan su posibilidad de libertad. Ambos, guía y aprendiz, entablan una relación que no es personal ni ordinaria y que implica, por parte del nahual, poner su propia conexión con el intento a disposición del otro e intervenir sin más propósito que el enfrentar lo imposible como si no tuviera nada que perder, y por parte del aprendiz, obedecer a su necesidad de libertad por encima de sí mismo y de lo que hasta ahora fueron sus intereses como persona y aceptar con respeto y humildad los lineamientos que ordenan y conforman la vida del guerrero, aspirando en todo a observarlos y practicarlos, iniciando una relación de poder que solo será sostenida con el intento del nahual y la intención del aprendiz. Un proceso de enseñanza de esta naturaleza no es lineal. Ocurren cambios y movimientos, algunos perceptibles y otros menos notables, en todo el ser al mismo tiempo. Conforme se está limpiando la vida en sus aspectos exteriores, en el ámbito interno empiezan a alinearse las propias fuerzas y cualidades al servicio del conocimiento que va entrando y transformando al ser. Pero, sobre todo, el aprendiz se descubre capaz de hacer cosas que antes no se concebía realizando. Es la obra del intento inflexible de su nahual que está imprimiéndole una dirección a la intención de transformación de su aprendiz, a fin de que pueda tener un soporte cuando tenga frente a él la visión de su propia vida y de la forma en que se han estructurado su percepción y su mente, y pueda entender desapegado de culpas, juicios y del peso de su historia personal, que su parte en esa estructuración y sus decisiones y elecciones estaban bajo la influencia de una percepción fija que opera sobre el hombre social, no sobre la esencia de su ser. El guía que lo lleva a reconocer que el hombre se encuentra en un estado de soledad y vacío del que siempre ha deseado salir, y la palabra salir adquiere sus más amplias connotaciones, se expone en su total sentido de ejecutar la acción de irse, de partir, de liberarse, también como lo que nace, brota, surge.
Enseguida, le descubre que es su propio vínculo con el intento lo que le provoca al aprendiz y al hombre común y corriente su preocupación acerca de su destino. Pero esa inquietud queda aletargada por el adormecimiento que la condición social provoca con sus imposiciones y requerimientos, los cuales absorben tanta energía y atención que no queda espacio ni fuerza para emprender el conocimiento de algo distinto. Como aprendiz, también hay que enfrentar la realidad de que uno no posee voluntad, no tiene capacidad de hacer y no es libre, que le ha sido implantada por el contexto social una idea fija de lo que es la vida, el mundo y uno mismo, y solo se dedica a lo largo de su existencia a reproducir esa idea apegándose al argumento que su historia personal determinó que fuera. Así, el libre albedrío que le es inherente por naturaleza lo tiene invertido en repetir y mantener una manera fija de percibirse, de sentirse, de hacer y de pensar, que lo tiene sumido en lamentaciones, incredulidades, falsas suficiencias y en la lenta agonía de vivirse sin sentido, sin rumbo y sin remedio ni posibilidad de tener una vida distinta. También se da cuenta que los alicientes que el proyecto moderno de sociedad le plantearon acerca de que el desarrollo y el progreso le habrían de traer las respuestas al misterio de su existencia y del por qué y para qué vive, así como su seguridad por el control que ejercería sobre lo que llama naturaleza, de la cual se vive algo aparte, separado, han desencadenado una tremenda crisis que está aniquilándolo no solo material, sino espiritualmente. Le aclara que lo espiritual no se refiere a cuestiones intangibles o místicas, sino a la esencia misma del ser que se experimenta deformado, torcido de su finalidad, afeado por lo que es, lo que hace y lo que piensa, haciendo esto que sus sentimientos estén arrinconados y solo reacciona a las emociones que les son ordenadas por el estereotipo de ser humano que se estila actualmente, cautivado por una imagen totalmente externa y desprovista de valores internos y reales. En el proceso de limpieza que el aprendiz lleva a cabo, se da cuenta que todos, hombres y mujeres sin excepción, en algún momento de nuestra vida, en la soledad de nuestro interior, reconocemos que nuestro ser no es lo que queríamos que fuese, que lo que somos es algo que se nos fue de las manos en un punto de nuestra vida y consideramos irrecuperable a ese ser hermoso, pleno, gentil y verdadero que algún día quisimos encarnar. Creemos que lo que resta, según aprendimos, es soportarnos como pensamos que somos y dedicarnos a obtener la mejor condición de vida a nuestro alcance, con los recursos financieros, intelectuales y físicos que tenemos y responder, tan siquiera, a uno de los roles establecidos socialmente que nos toca representar. Nos fijamos como único objetivo el convertirnos en alguien en la vida, como si no fuese ya alguien por el simple hecho de estar vivo, o en el mejor lo que sea, padre, madre, hijo, empleado, empresario, artista, científico o lo que cada quien pretenda ser. Y damos por cierto que el ser es el membrete que ostenta cada quien, con el que se pretenda al mundo y al cual dedica su vida para engrandecerlo y hacerlo importante ante sí mismo y ante los demás. Que ese es un vano intento, pues la veleidad de la sociedad pronto cambia sus esquemas de lo que es mejor y de lo que más conviene. A estas alturas, la práctica incesante de un orden superior que le es mostrado le permiten al aprendiz reconocer sobriamente la manera en que el consenso social implanta una forma de percibir que no es real, que está pugnando por mantener fija su propia percepción y que las ideas de que todo está separado no existe unidad. Que la vida es nada más un conjunto de ciclos repetitivos y fijos de los cuales no es posible librarse y que no existe nada que sea permanente, inmutable y perenne. Son falsas. Que el hombre actual vive con el peso de la sombra sobre sí, con la impotencia de creer que no puede cambiar nada, con una callada angustia por el desamparo en que se encuentra y el miedo a sentirse atacado e inseguro y no poder defenderse. Pero no sabe que esta visión obedece a un agente externo a él que mantiene fija su percepción.
El nahual le hace ver que ante esta situación de nada sirve lamentarse, que cuando se ha tocado fondo o se está a punto, lo que procede es tomar impulso e ir hacia arriba. Y ya que eso es lo único congruente y digno de su espíritu, le revela que uno puede escaparse, que sí hay una salida, que sí se tiene la posibilidad de libertad que una vez añoramos y por la que nos sentíamos dispuestos a pasar por lo que fuera, que sí podemos convertirnos en ese implacable guerrero que afronta todos los peligros, que les da la cara a sus enemigos y que puede saltar por encima de cualquier barrera, pasando sobre sí mismo. Sabe, tú, que eres uno con todo cuanto existe, que entre el infinito y la eternidad estás contenido y que, al reconocer la necesidad que tienes de enderezar tu espíritu, estás asumiendo que eres responsable de ti y que nada ni nadie puede interponerse entre tú y tu decisión de liberarte. Y para que eso sea posible, debes hacer cuanto esté a tu alcance para no olvidar que, si de todos modos vas a morir, no buscar la perfección de tu ser es un desperdicio. Así que la única decisión de tomar es la de hacernos cargo de lograrlo y usar nuestro libre albedrío para que el resto de nuestra vida sea la confirmación, reafirmación y constatación de esta decisión. Esa perfección se logra limpiando nuestro vínculo con esa fuerza real y funcional que ya ha puesto y dispuesto frente y alrededor de nosotros todo cuanto necesitamos para liberarnos. El intento ya nos ha regalado lo indispensable para saber lo que nos exige. Ahora tenemos que verlo y oírlo, y estar dispuestos a afrontar las pruebas necesarias para comprobar la certeza de nuestra resolución. Y con ese propósito indomesticable, riguroso y fiel, el guía trae para su aprendiz la valentía, el coraje, la determinación, para que vaya a conseguir lo que de veras es suyo, lo que le corresponde como herencia legítima, lo que está esperando por él desde tiempos inmemoriales, y para que el aprendiz empiece a ponerse al alcance de lo que busca, el nahual lo introduce en el conocimiento directo del silencio y del vacío internos. Lo hace detenerse, guardar silencio y vivir la experiencia de la creación que surge del vacío que es él mismo. Desde ese estado interno, el aprendiz experimenta la unidad que es él, en y con todo cuanto existe. Sin juicios, sin culpas, desde el silencio, al aprendiz le son mostradas una serie de premisas que debe recordar a lo largo de su camino. Nuestra misión, nuestro destino, es limpiar nuestro vínculo con el intento. Al reconocer la necesidad que tenemos de enderezar nuestro espíritu, asumimos que nadie nos hace nada, salvo nosotros mismos. Existe una condición social que nos ha impreso una ilusión acerca de la realidad y nos mantiene entretenidos y no deja que tengamos la suficiente energía y atención para lograr nuestros propósitos. La condición humana está marcada por alegrías, dolores, tristezas y luchas que necesitamos brincar a fin de ir en pos de nuestra elevación, porque sabemos que nada va a cambiar si nosotros no nos transformamos. Tenemos que convertir en reales nuestra voluntad, nuestra capacidad de hacer y ejercer nuestro libre albedrío para liberarnos de nuestra historia personal, social y humana. Nuestro principal opositor somos nosotros mismos y la máxima resistencia a vencer es nuestra incredulidad. Conocernos no es enfrascarnos en pugnas internas que nos erosionan más con culpas y juicios autoimpuestos, sino desmantelar una forma de pensamiento que reproduce una visión fija acerca de todo y de todos. Para llevar a cabo la misión necesitamos descubrir y crecer en nosotros un ánimo hasta ahora oculto y pospuesto, que nos implica honestidad, valentía, verdad, pasión y humildad. Despertar un arrojo sobrio y desapegado de cualquier interés y propósito personal. Sabernos mortales nos permite buscar la perfección y purificación de nuestro espíritu como la única tarea digna de emprender como seres humanos. Esta labor es eminentemente pragmática, tangible y visible, y se lleva a cabo en medio del mundo tal como está. Sí podemos decidir quién ser, cómo ser y qué sentir y pensar. Uno puede aprender el arte de crearse a uno mismo y para eso es necesario saber usar el intento. Este aprendizaje no tiene un tiempo delimitado para su conocimiento,
Exige y requiere compromiso de por vida y entrega absoluta. Ahí radica su secreto de libertad. Es posible ejercer la facultad que se tiene de ser libre decidiendo no ejecutar ningún acto, ya sea interno o externo, que no nos conduzca a la concreción y manifestación del ser íntegro en que uno está buscando transformarse. Esa transformación se logra usando el intento. Uno se intenta otro del que siempre ha venido siendo. De ahí que la importancia de conocerse a uno mismo es relevante no por las explicaciones de cómo es que se llega a ser como se es, sino para saber a qué mecanismos aprendidos se reacciona con identificaciones y consideraciones que uno no puede seguir teniendo, y conocer cuáles son los cambios fundamentales que uno debe operar en sí mismo para dejar de estar a merced de todos los condicionamientos improntados que obstaculizan el crecimiento de ese nuevo ser que se está creando a través de una ardua labor ininterrumpida que va uniendo objetivos, deseos, motivos y anhelos en un solo proyecto de vida, a cuyo servicio se ponen todas y cada una de las facultades que se poseen y que, hasta ahora, se han usado para fines meramente ordinarios. El conocerse es prioritario porque uno debe convertirse en el acechador de sí mismo para cazar cualquier interés que no sea afín con la misión emprendida, para reunir la energía que se tiene dispersa y para aprender a comprimir el tiempo. Conforme se avanza en el proceso, se sabe que no caben más divagaciones, resistencias o renuencias y se decide dejar atrás hábitos, comportamientos, vicios físicos y morales que resultaban, sobre todo, un desperdicio de energía. Se ha aprendido a reconocer cuáles son las cosas que realmente nutren al espíritu y se eligen por encima de las preferencias comunes que uno tenía. Mediante esa práctica dirigida por el guía y disciplinada por preceptos y principios manifestados en una forma de vida, también se van descubriendo cualidades y atributos de orden superior sobre los cuales erigir la naturaleza de la transformación a la que uno se dirige. El cultivo de tales atributos como son el valor, la lealtad, la veracidad, la honestidad, la humildad y la obediencia generan la clase de ánimo y energía que es necesario tener para poder enfrentar las batallas que se presentan y luchar con un arrojo pleno de sobriedad, que nada tiene que ver con aspiraciones de superioridad, dominio o posesión, como no sea únicamente de las propias bajas pasiones, que son las enemigas más acérrimas y a cuyos fines y objetivos no puede uno volver a servir ni tratar de conseguir. La ira, los celos, el desenfreno de los deseos, los miedos, la inutilidad, la ociosidad, las manipulaciones, la mentira y cualquier tendencia morbosa o pusilánime del ánimo y del temperamento deben ser mantenidas a raya y erradicadas, no solo en su consecución, sino en la más leve o sutil demanda que pretendan concretar. Una sola concesión en este sentido pierde hasta el más fuerte y, la más de las veces, el desvío es tan grande que la posibilidad de corregir el rumbo cuesta un esfuerzo tremendo, causando el debilitamiento y, en ocasiones, la pérdida de aquello que se estaba logrando. Es necesario aclarar que existe la posibilidad de rectificar, siempre y cuando esa rectificación sea para afectar y romper la estructura medular de lo que está dominando y confundiendo, ya que tratar de hacer solo modificaciones aledañas a una misma cosa no es más que entretenimiento y de nada sirve. Es desde ahí como se crea un solo proyecto de vida, haciendo que todo cuanto comprende la existencia se aborde a partir del propósito único de alinear el propio espíritu y encaminarlo a su perfección, limpiando su vínculo de conexión con el intento de los efectos nocivos de la vida cotidiana, y se sigue a través de todo lo que conforma la propia vida. Cada propuesta que uno se plantea se cumple sin más expectativas que el fortalecimiento de la propia voluntad. Las relaciones y actividades que se tienen responden a la necesidad de saber cómo enderezar el propio espíritu. Las cosas que se inician se hacen a tiempo y completas, porque únicamente así uno descubre de qué es capaz y cómo ir más allá de sí mismo. Y una vez que se han visto cuáles son los gustos, estados de ánimo, emociones
ideas, conceptos, visiones y actitudes a los que uno responde mecánicamente, empieza a tener y mantener por un tiempo prolongado actos a propósito, intencionados completamente desacostumbrados, que uno nunca se hubiera siquiera planteado ser capaz de hacer. Comienza a ejercerse la libertad, escogiendo siempre lo que es conveniente para el crecimiento del ser y para aniquilar la mecanicidad en que se ha vivido, ya sea en el desempeño de una actividad económica, en las relaciones familiares, de pareja o amistosas, en el cuidado y mantenimiento de un cuerpo fuerte y saludable y, sobre todo, en la relación con la naturaleza, con el universo, con la certeza que da la vivencia de saberse uno y en todo. Se inicia así un movimiento de la propia energía que empieza a alinearse con una percepción nueva, desconocida y siempre renovada, por la que se descubre una realidad donde el poder personal que se genera con ese comportamiento intencionado, que se ha venido teniendo de manera sistemática y continua, sirve para acrecentar la conciencia y para liberar una clase de energía que fluye y se conecta con la energía y la fuerza implacable del intento. Una vida comprometida con la libertad ordenada al ser en su totalidad aún no es lo que es. Sin embargo, quien vive así logra ganar la energía, arreglar su mundo, satisfacer sus necesidades más elementales. Deja de solo preocuparse por subsistir angustiosamente y dejar el espacio para que el entendimiento que va teniendo se concrete en actos y sea un ejercicio pragmático de su conciencia lo que lo mantenga despierto. Su hacer completo se rige por un solo principio y todo lo que hace, siente y piensa que está enfocado a un solo objetivo. Durante ese proceso ha tenido que probarse en innumerables ocasiones para saber de qué está hecho, hasta llegar al punto donde ya ha logrado fortalecer su voluntad y cuenta con una real capacidad de hacer y conseguir lo que se propone. Ya no escatima su esfuerzo ni se guarda nada para sí, es decir, sus intereses personales no determinan ya sus actos ni manipulan sus sentimientos. Ya ha puesto su ser y su vida al servicio de su misión y tiene absoluta responsabilidad sobre sí mismo y el resultado de sus acciones. Ha logrado ser implacable consigo mismo al grado de tener la certeza de que existe una fuerza, también implacable, que lo usa a él para lograr una perfección tangible que está operando siempre en el universo. Una fuerza que él a su vez también puede usar. Este hombre o mujer, en este nivel, ha iniciado ya un verdadero trabajo de transformación y su mente empieza a liberarse. Usa lo que necesita del mundo sin ambiciones humanas y se presta a ser usado para los fines de la conciencia, la libertad y la perfección. Es un guerrero despierto, disciplinado, que vive dando cauce a su necesidad de libertad total y para ello usa al intento. El esbozo del proceso que ha tenido aquel aprendiz para iniciar una verdadera evolución puede dar una idea de tal esfuerzo y la entrega requeridas por causa del estado de incredulidad en que se vive ordinariamente. Por lo que es hasta que se desmantela la forma de pensamiento que uno tenía que puede acceder, de hecho, y por medio de esa conexión viva que ha sido limpiada, a la experiencia de esa fuerza que solo puede explicarse experimentándola de manera directa por el vínculo que tiene con ella. El punto medular en ese camino a la perfección es la transmutación operada en la percepción que nos dictaba cómo comportarnos, cómo sentirnos, qué pensar y quién creernos ser, y que ahora, liberada de los aspectos personales y ajenos que la mantenían fija, puede experimentar una realidad que está más allá del ámbito energético ordinario, una percepción que no tiene nada de sobrenatural, sino al contrario, ha recuperado su naturalidad y está contactada conscientemente con el intento, que es la fuerza omnipresente que nos hace percibir. No nos tornamos conscientes porque percibimos, sino que percibimos como resultado de la presión y la intromisión del intento. Y ya que es el intento la fuerza que transforma,
cambia, ordena y reordena las cosas o las mantiene como están, el alinearse a ella de manera consciente hace que se logre un conocimiento sin palabras ni pensamientos que se maneja para expresar al espíritu en todos los actos, para manifestarlo sin más finalidad que dejarlo libre de la condición humana que lo aprisiona y limita en nosotros mismos, para ser un conducto viviente de él y perfeccionar el propio espíritu en su camino a la libertad total. El intento se usa entonces para sostener esa vida de poder mediante un acecho ininterrumpido y sin piedad sobre uno mismo. Tal rigor y control sistemático de la conducta propia y los actos no acostumbrados propician que irradiaciones energéticas que nunca se han usado empiecen a resplandecer y con ello muevan la percepción hacia connotaciones desconocidas de la realidad, que se usan, en un sentido plenamente pragmático, para guiar la voluntad o guiar intencionalmente la energía del alineamiento hacia la evolución total posible del hombre. El guerrero puede entonces saber, sin necesidad de intermediarios, que cualquier cosa o elemento que surge en su camino es obra del intento. Trátese de personas, animales, lugares, situaciones, fenómenos internos y externos, eventos extraordinarios que ocurren frente a él, condiciones climáticas y todo cuanto lo rodea, para darle a conocer algo, para invitarle a penetrar el misterio que está dentro y delante de él, y lo explore sabiendo que no tiene la más mínima posibilidad de desentrañarlo, y sin embargo acometa su descubrimiento con todo su ser puesto en lograrlo. Tal acto ejecutado impecablemente una y otra vez de nuevo hace que en algún momento, que no está sujeto a su árbitro, su voluntad se transforme en intento y pueda mantenerse en un mundo de poder, crear de manera consciente y darle forma concreta a la idea que nace del silencio. Es esa manifestación real la que impacta al mundo, abriendo con ella una grieta por la que se escapa a la libertad total, dejando tras de sí solo un aroma sutil que perfuma el corazón de quienes tuvieron contacto con él y conocieron que lo imposible existe y que vale entregar la vida al intentar la libertad.